Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos para todos, espero se encuentren muy bien. Y bueno, en esta oportunidad vamos a dar continuidad a nuestro programa de atención prehospitalaria desde cero. En la sesión anterior hablábamos de manera muy general del cuerpo humano y hacíamos una acotación importante con respecto al sistema respiratorio. En esta oportunidad vamos a seguir abordando temas que tienen que ver con el cuerpo humano, pero nos vamos a centrar de manera específica en el sistema circulatorio. Bien, a lo largo de los siguientes minutos te voy a estar exponiendo los siguientes temas. Vamos a hablar del sistema circulatorio de manera general, vamos a ver cuál es la función del corazón, vamos a conocer la anatomía del corazón, vamos a ver cuáles son las arterias principales del cuerpo y vamos a hablar acerca del pulso. También te voy a hablar acerca de la circulación mayor, la circulación menor y algo que se maneja mucho en la parte de medicina, que es la división del corazón, es decir, corazón izquierdo y corazón derecho. Esto no significa que tengamos dos corazones o que tengamos el corazón partido a la mitad. Es una definición que se da para poder entender de manera más fácil lo que es la circulación mayor o circulación sistémica y la circulación menor o circulación pulmonar. Ya en breve te lo voy a explicar. Bien, vamos a ver entonces de manera muy general qué es el sistema circulatorio. Al sistema circulatorio se le conoce también como sistema cardiovascular, y este es el encargado de transportar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, además de que es el encargado de eliminar los productos de desecho, como por ejemplo el dióxido de carbono. Recordarás que en la sesión anterior hablábamos acerca de un proceso que se lleva a cabo en los pulmones y que se llama hematosis. Ahorita vamos a volver a abordar ese tema de la hematosis porque aquí tiene una relevancia importante. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la clasificación de la circulación, y aquí es donde yo te decía que se maneja el concepto de que hay un corazón izquierdo y un corazón derecho. ¿Por qué se maneja de esta manera? Porque dentro del cuerpo humano se manejan dos tipos de circulación, una circulación mayor o circulación sistémica y una circulación menor o circulación pulmonar. Así es como se le conoce. Ahora, ¿cuál es la función de cada una de estas? Vamos a empezar hablando de la circulación menor o circulación pulmonar. La circulación menor o circulación pulmonar es la encargada de transportar sangre desoxigenada, la cual va a salir desde el ventrículo derecho del corazón y va a llegar a los pulmones. Cuando esa sangre sin oxígeno llega a los pulmones, ahí es entonces en donde se lleva a cabo el proceso de la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel de la membrana alveolo-capilar. Es decir, en los pulmones se va a desechar el dióxido de carbono de la sangre que no tiene oxígeno. Esa sangre sin oxígeno se va a volver a cargar con oxígeno y nutrientes y después va a ser mandada a el corazón izquierdo o al segmento izquierdo del corazón, en donde se va a ejercer entonces la circulación mayor o circulación sistémica. Ahora bien, la circulación mayor o circulación sistémica es la encargada de perfundir, es decir, de regar la sangre rica en oxígeno hacia todo el cuerpo. Esta sangre, ¿de dónde sale? Esta sangre rica en oxígeno y nutrientes sale desde el ventrículo izquierdo del corazón y va a llegar a todas las células del cuerpo. Hay que destacar algo muy importante. El corazón se compone por 4 cámaras. Arriba, en la parte superior del corazón, tenemos 2 cámaras que se llaman aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha. Y en la parte inferior o en la parte baja del corazón tenemos otras 2 cámaras que son ventrículos. Hay un ventrículo izquierdo y hay un ventrículo derecho. Entonces, como se manejan 2 tipos de circulación, circulación menor, circulación mayor, se maneja el concepto de que hay un corazón izquierdo y un corazón derecho, en donde de manera puntual el corazón derecho es el encargado de ejercer la circulación menor
y el corazón izquierdo es el encargado de ejercer la circulación mayor. Bien, ahora, ¿cuál es la función del corazón? La función del corazón es muy simple, pero es muy importante. El corazón es el encargado de bombear la sangre contenida en los vasos sanguíneos a través del cuerpo. ¿Qué es lo que transporta la sangre? La sangre, de manera puntual, transporta oxígeno y nutrientes hacia las células del cuerpo y al mismo tiempo remueve los productos de desecho, por ejemplo, el dióxido de carbono. Y es aquí donde, repito, cobra sentido el concepto de circulación menor o circulación pulmonar y circulación mayor o circulación sistémica. Vamos a ver ahora de manera muy general la anatomía del corazón. Aquí nosotros vemos una imagen del corazón humano. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla la vena cava superior, que está en color azul, que es esta que está aquí. Tenemos la aurícula derecha. Recordemos que las cámaras del corazón en la parte de arriba son aurículas, en la parte de abajo son ventrículos. Aquí tenemos el ventrículo derecho. Y luego tenemos la vena cava inferior. Si te das cuenta, la vena cava es la misma, solamente que aquí está en la parte de arriba y se llama cava superior. Viene bajando, pasa por detrás de la aurícula derecha y llega a pasar también por detrás del ventrículo derecho y entonces se llama vena cava inferior. ¿Por qué? Porque está en la parte de abajo. Del lado derecho tenemos la aorta, tenemos la arteria pulmonar. Ahorita te voy a pasar un dato importante de la arteria pulmonar. Tenemos la aurícula izquierda, tenemos las venas pulmonares, que son estas que están aquí, y tenemos el ventrículo izquierdo. Ahora bien, nosotros sabemos que las venas, ojo, las venas son las encargadas de transportar sangre sin oxígeno para que ésta llegue a los pulmones y se genere la hematosis. Sin embargo, la única vena del cuerpo humano que transporta sangre rica en oxígeno es la vena pulmonar, y la única arteria que transporta sangre sin oxígeno es la arteria pulmonar. Aquí lo tenemos invertido, ¿ok? Entonces es importante tener este dato en cuenta a manera de cultura general. Ahora bien, las cavidades del corazón, ya te mencionaba yo hace un momento que el corazón tiene 4 cavidades o 4 cámaras, las cuales son aurícula derecha y aurícula izquierda en la parte superior y ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en la parte inferior. Así es como está compuesto el corazón. Esas son sus 4 cámaras o sus 4 cavidades. Ahora vamos a ver el funcionamiento de las cavidades del corazón. ¿Qué hace o qué sucede en la aurícula derecha? Su función es bombear sangre proveniente de las venas para hacerla llegar al ventrículo derecho. Observa que la aurícula derecha tiene una conexión directa con el ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, la sangre que viene desde las venas va a pasar por el ventrículo derecho. Por su parte, la aurícula izquierda tiene como función recibir sangre desde los pulmones y hacerla llegar al ventrículo izquierdo. Ahora bien, ¿cuál es la función de los ventrículos? El ventrículo derecho tiene como función bombear sangre hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el proceso de la hematosis. Y el ventrículo izquierdo tiene como función bombear la sangre a través de la aorta y perfundirla hacia todo el cuerpo. ¿Y a qué me refiero con el término de perfundirla hacia todo el cuerpo? Es regarla o hacerla llegar hasta el último rincón del organismo. La perfusión es la acción de regar la sangre por todo el organismo para que llegue hasta el último rincón donde deba de llegar. Si hablamos un poquito acerca de la conducción eléctrica del corazón, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. El corazón o el músculo cardíaco tiene su propio sistema de conducción eléctrica, el cual está compuesto por el nodo sinoauricular o nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje. Estos 3 componentes son los que conforman
el sistema eléctrico del corazón. Ahora bien, ¿cuál es la función del nodo sinoauricular? Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, es decir, el corazón, estimulan el latido, es decir, la contracción del corazón. Esta señal eléctrica se origina en el nodo sinusal o nodo sinoauricular, que en algunos libros lo podemos encontrar con la abreviatura SA, ubicado en la parte superior de la cavidad superior derecha del corazón, es decir, el nodo sinoauricular está anatómicamente ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Ahí lo tenemos. En palabras más sencillas, el nodo sinoauricular o nodo sinusal es el marcapaso natural del corazón. Por eso cuando hay algún paciente que tiene problemas cardíacos y el cardiólogo toma la determinación de implantar un marcapaso, es precisamente para hacer que el corazón trabaje de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ya hay alguna situación o algún problema en el cual el nodo sinusal o el marcapasos natural del corazón ya no está trabajando de forma adecuada. Ahora, ¿cuál es la función del nodo aurículo-ventricular? Veamos algo importante. Parte del sistema específico de la conducción cardíaca situada en la porción postero-inferior del septo interauricular, es decir, cerca del surco interauricular, que se continúa con el haz de His, sirve para conducir el estímulo cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Es decir, que el nodo aurículo-ventricular lo que hace es, de alguna manera, extender o llevar un poco más allá el impulso eléctrico. ¿Para qué? Para que llegue a los ventrículos. Recordemos que las cámaras del corazón, que son 4, en la parte de abajo son los ventrículos. Entonces, como el nodo sinoauricular está en la punta de una de las cámaras superiores, tiene que haber algo que lo extienda o que haga llegar ese impulso a los ventrículos, y el encargado de esto es sin duda el nodo aurículo-ventricular. Ahora bien, ¿qué es el haz de His? El haz de His se divide en la rama derecha y en la rama izquierda para llevar el estímulo eléctrico a los ventrículos derecho e izquierdo respectivamente. En reposo, generalmente y a medida que el impulso eléctrico se mueve a través del corazón, este se contrae entre 60 y 140 veces por minuto. Esto depende de la edad de la persona o de la edad del paciente. Por último, veamos que las fibras de Purkinje son una de las estructuras que conduce a gran velocidad este impulso eléctrico al resto de las células musculares de los ventrículos. Es decir, si te das cuenta, si nosotros vemos lo que hacen las fibras de Purkinje, el nodo sinoauricular, el nodo aurículo-ventricular, se genera o se crea una red bastante importante que se encarga de distribuir los impulsos eléctricos por todo el corazón para que éste funcione de manera adecuada, de manera correcta. Entonces nos podemos dar cuenta la importancia tan grande que tiene el sistema eléctrico o el sistema de conducción eléctrica del corazón del ser humano. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los rangos de frecuencia cardíaca. En un lactante, es decir, en un bebé, el corazón va a latir en promedio de 100 a 160 latidos por minuto. En un niño va a latir de 70 a 150 veces por minuto, y en un adulto va a latir de 60 a 100 latidos por minuto. Estos parámetros están considerados dentro de las frecuencias normales. De aquí se podría derivar bradicardia o taquicardia, dependiendo, pero de manera muy general, estos son los rangos de frecuencia normales con los cuales debe latir el corazón respectivamente en un lactante, en un niño o en un paciente adulto. Bien, vamos a ver finalmente cuáles son las principales venas y arterias. Recordemos algo, si te cortas las venas no te pasa nada, solamente te vas a llevar un buen susto, vas a sangrar, vas a tener que ir al hospital, te van a atender, te van a tener en observación, te van a dar de alta y vas a tener que continuar con tu vida.
¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se divide esto? El sistema de riego, por así decirlo, de la sangre, se divide en arterias y en venas. Tenemos dentro de las arterias las coronarias, la arteria aorta, la arteria pulmonar, que ya dijimos que es la única arteria del cuerpo humano que transporta sangre rica en oxígeno. Tenemos las arterias carótidas que están en el cuello, la femoral que está en el fémur y que es una arteria muy importante que tiene una luz bastante amplia, es decir, es de un grosor bastante amplio. Tenemos arteria radial, arteria braquial, tenemos arteria tibial posterior y arteria pedia dorsal. Y dentro de las venas tenemos lo que es la vena pulmonar, la vena cava inferior y la vena cava superior, entre otras. Aquí podemos ver en la imagen cómo está dividido la red de arterias y venas. Todo lo que veamos en color azul hace referencia a las venas y todo lo que veamos en color rojo nos hace referencia a las arterias. Bien, vamos a ver una imagen bien interesante, que es la que tenemos en pantalla, que nos deja ver los componentes de la sangre. En este caso, por ejemplo, si pusiéramos una gota de sangre bajo un microscopio, podríamos llegar a descubrir todo lo que tenemos aquí. Tenemos inicialmente el capilar, que es un vaso capilar. Tenemos los glóbulos blancos o los leucocitos, son estos. Tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos, que son estos de aquí. Tenemos la plaqueta, tenemos el plasma, ¿sale? Y todo esto en conjunto es lo que conforma la sangre. Es decir, la sangre de manera general está compuesta por plasma, por plaquetas, por eritrocitos, por leucocitos y por un vaso capilar, o por vasos capilares en este caso. Ahora bien, vamos a ver la fisiología del aparato circulatorio. ¿Qué es el pulso? El pulso es generado por el potente bombeo de sangre fuera del ventrículo izquierdo del corazón. Por eso yo te mencionaba que cuando hay un seccionamiento arterial, la sangre sale a golpes, sale a borbotones. ¿Por qué? Porque la presión que tiene es bastante grande y una persona que tenga un seccionamiento de alguna arteria se puede agravar en cuestión de minutos e igualmente puede perder la vida en cuestión de minutos. Ahora, el pulso puede sentirse con mayor calidad y con mayor claridad cerca de las arterias. Entonces, cuando tú le dices a una persona, le voy a checar el pulso, y buscas los puntos por donde pasan las arterias y pones los dedos, vas a sentir cómo está pasando, vas a sentir el pulso, vas a sentir el latido del corazón. Esto se debe o es producto de la fuerza con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo por esa arteria y está pasando. Entonces, eso es lo que nos permite poder llegar a sentir el pulso de una persona. Si nosotros vemos, por ejemplo, qué es la tensión arterial, y aquí hay que destacar algo, no es presión arterial. Normalmente se le conoce o coloquialmente se le conoce como presión arterial, pero realmente no es presión arterial, es tensión arterial. ¿Y qué es esto? Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, es decir, cuando nosotros palpamos el pulso, lo que estamos sintiendo es la fuerza o la presión que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Y en el tema de la tensión arterial tenemos que tener en consideración también que el corazón tiene dos movimientos, sístole y diástole. El movimiento de la sístole o el movimiento de la tensión arterial sistólica es cuando el corazón se contrae, cuando el ventrículo izquierdo del corazón puntualmente se contrae, y la tensión arterial diastólica o el movimiento del diástole es cuando el ventrículo izquierdo se relaja. Entonces, hace cuenta que agarraras, por ejemplo, un globo y de repente lo aprietas en la mano, lo haces bola, lo aprietas, ese sería el movimiento sístole, y cuando lo sueltas, lo aflojas tu mano, es el movimiento de diástole. Entonces, los movimientos del corazón básicamente son dos, sístole y diástole. Hace referencia a la tensión arterial sistólica y a la tensión arterial diastólica respectivamente. Bien, finalmente tenemos aquí
los puntos anatómicos para poder palpar el pulso. Tenemos la arteria temporal, ¿sí? Tenemos que es aquí, en la cabeza. Tenemos las carótidas, que son en el cuello. Tenemos la braquial, que es en el húmero. En el caso de los bebés, de los pequeñitos, el pulso se toma aquí. Tenemos la radial, que es en la muñeca. Tenemos la femoral, esa es la arteria femoral, está en ambas piernas, aquí está representada en una, pero está en ambas piernas. Tenemos la posición del hueco apopítleo. ¿Cuál es el hueco apopítleo? Es exactamente detrás de la rodilla. Ese huequito que se hace atrás de la rodilla se llama hueco apopítleo. Y finalmente tenemos la arteria pedia o pediodorsal, que es la que tenemos aquí en el pie. Yo te sugiero, como una práctica, que cuando estés quizás dándote un baño, toques diferentes partes de tu cuerpo. Por ejemplo, toca tu cuello, toca tu ingle, toca tu hueco apopítleo, toca tu pie y busca tu pulso. Intenta sentir tu pulso. Quizás al principio no sea tan fácil porque hay que tener como una cierta sensibilidad en los dedos, pero sí es posible lograrlo. De igual manera, cuando estés ya tranquilo, en reposo, quizá antes de dormir, puedas poner tus dedos índice y medio en esta parte de aquí para sentir tu pulso braquial. Recuerda, nunca utilices para medir el pulso o para palpar el pulso tu dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene pulso y el pulso que vas a sentir es tu pulso propio. Siempre utiliza tu dedo índice y tu dedo medio, ¿ok? Para poder palpar el pulso. El dedo pulgar nunca, porque es un dedo que tiene pulso propio. Bien, si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar a través de la caja de comentarios y con todo gusto te vamos a responder. También te voy a dejar en la descripción del video los datos para que puedas contactar con nosotros si es que estás interesado en ingresar a nuestra Academia de Formación de Técnicos en Urgencias Médicas, o bien si estás interesado en adquirir u obtener la certificación en alguna competencia laboral, como lo es atención médica prehospitalaria, auxiliar de enfermería, formación de evaluadores de competencia, instructores o facilitadores del conocimiento. También lo podemos aplicar. Tenemos todas estas certificaciones de competencia y otras más. Así es que si tú estás interesado, puedes buscarnos a través de WhatsApp, a través del número telefónico, a través de correo electrónico, y con todo gusto te vamos a atender. Sin más, yo agradezco tu tiempo y te veo en el siguiente video. Hasta luego.